Bienvenidos a un viaje épico que desafiará los límites de su imaginación. Hoy, les contaré cómo viajé a un agujero negro en un sueño lúcido, un viaje que solo es posible en el mundo de los sueños. Prepárense para explorar lo desconocido y descubrir los misterios del cosmos de una manera única y épica. Empecemos. Mi sueño lúcido comenzó en la Tierra, en un paisaje familiar. Me encontré de pie en una colina verde, bajo un cielo azul brillante. El viento soplaba suavemente a mi alrededor y podía sentir la hierba bajo mis pies. Sabía que estaba soñando y que tenía el control de esta experiencia. Decidí que era hora de embarcarme en una aventura inolvidable. Con un pensamiento, me elevé del suelo y comencé a flotar hacia el cielo. A medida que me elevaba, el paisaje terrestre se desvanecía y la atmósfera se volvía más delgada. La Tierra se alejaba rápidamente mientras me dirigía hacia el espacio, con la luna y las estrellas brillando en la distancia. Pero a medida que me alejaba del planeta, una sensación de miedo se apoderó de mí. La inmensidad del espacio me hacía sentir pequeño e insignificante, y la oscuridad infinita del cosmos parecía devorarme. Mis pensamientos se llenaron de ansiedad y temor, y por un momento dudé en continuar. Sin embargo, recordé que estaba en un sueño lúcido y que tenía el control de la situación. Usé mi autocontrol para superar el miedo y seguir adelante con mi viaje hacia el espacio, decidido a explorar el misterioso agujero negro que había imaginado en mi sueño. Luego me encontré flotando en el vasto espacio, rodeado de estrellas que parpadeaban en colores que nunca había visto antes. La gravedad en este lugar se comportaba de manera desconcertante. Mientras flotaba, sentía una extraña combinación de ligereza y peso, como si las leyes físicas estuvieran en constante cambio. La intriga comenzó a apoderarse de mí, y una inquietante sensación se apoderó de mis pensamientos. Mi capacidad de volar y explorar el cosmos se volvía aún más intrigante mientras me propulsaba a través del espacio. A medida que me alejaba de sistemas solares y galaxias, la percepción del tiempo se volvía elástica, y los conceptos de velocidad y distancia se convirtieron en ilusiones, preguntándome cada vez más si esto podía ser real y si mi espíritu podía morir siendo absorbido por un agujero negro sin saber si aparte de la luz y todo lo demás, también absorbería mi alma o mis pensamientos, creando una sensación de desorientación y vértigo inigualables. Sin embargo, en momentos de intenso miedo, lograba recordar que estaba en un sueño lúcido, y ejercía un autocontrol asombroso. En lugar de dejarme llevar por el pánico, me obligaba a mantener la calma mirando y frotando mis manos, haciéndome tener más claridad y así continuando con mi viaje hacia el agujero negro. Esto me permitió enfrentar el miedo de manera valiente y seguir explorando. Finalmente, divisé a lo lejos un objeto celestial masivo que emitía una intensa gravedad. Era el agujero negro, una singularidad en el espacio-tiempo que se erguía como un gigante hambriento. Mientras me acercaba, pude ver cómo las estrellas cercanas se curvaban y parecían distorsionarse por la influencia gravitacional del agujero negro. Mi intriga se mezcló con el miedo cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Mi corazón latía con fuerza mientras el temor crecía. La sensación de gravedad se volvía abrumadora a medida que me aproximaba al punto de no retorno, pero mi sueño lúcido me otorgaba la capacidad de resistir las fuerzas extremas. Mi visión se llenó de la extraña luz del disco de acreción que rodeaba el agujero negro, mientras que el tiempo parecía ralentizarse a medida que me acercaba al horizonte de eventos. Cuando alcancé el horizonte de eventos del agujero negro, el miedo seguía presente, pero mi autocontrol me ayudaba a resistir la tentación de despertarme. Experimenté una extraña sensación de tiempo dilatado y compresión del espacio. Todo a mi alrededor parecía detenerse, mientras yo mismo me sentía estirado en una especie de limbo temporal, como si estuviera atrapado en una paradoja gravitacional. En el interior del agujero negro, el miedo se mezcló con la confusión y la desesperación.
Las leyes físicas convencionales dejaron de aplicarse por completo, y una sensación de claustrofobia me invadió mientras la realidad se comportaba de manera impredecible. Sin embargo, en ese momento, noté algo inusual. Dentro del agujero negro, pude vislumbrar una serie de portales oscuros y viscosos que parecían conducir a lugares desconocidos. La intriga aumentó y sentí el impulso de explorar estos portales. Todo se veía tan real que por un momento perdí la noción de la realidad y podía percibir todas las sensaciones que experimentaba el cuerpo humano con todos sus sentidos. Todo era incluso más claro que cuando estaba despierto, podía sentir todo a mi alrededor en aumento, más que en el mundo real. En ese momento tuve una sensación de muerte donde sentía que si pasaba esos portales, posiblemente viajaría a algún lugar lejos del universo donde mi cuerpo no resistiría que mi alma estuviera tan lejos y no volvería a despertar. Me sentía resignado a morir en el mundo real, mientras más me alejaba más lúcido me sentía y mi curiosidad ya me había devorado por completo. Mientras flotaba en la vastedad del agujero negro, la oscuridad comenzó a ceder ante una misteriosa aurora boreal en su centro. Un cálido color azul que brillaba tenuemente. Mis sentidos se vieron de repente inundados por una sensación de agua, ahogándome y aplastando todo mi cuerpo con su presión, como si estuviera demasiado cerca del fondo del mar a miles de kilómetros de la superficie. El extraño ser que habitaba en el centro de esta tenue luminosidad azul tenía una apariencia semi-humana, pero su energía era incomprensible. Su presencia irradiaba una fuerza que me hacía sentir más pesado aún, y sentía cómo su presión entraba en lo más profundo de mi ser, como si mi piel se derritiera con ácido y se convirtiera en vapor. Era un dolor insoportable y demasiado real para resistirlo. El ser parecía mirarme fijamente, aunque no tenía ojos visibles. Su presencia era aterradora y fascinante al mismo tiempo. Me sentía como una polilla atrapada en una llama, consumida por la energía ardiente que emanaba de él. En ese momento, cuando sentía que no podía soportar más, uno de los portales cercanos comenzó a absorberme, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza magnética irresistible. De repente, me vi alejándome de ese ser y del agujero negro en sí, donde al voltear la mirada en medio del espacio vi un planeta cubierto de nubes negras espesas a una distancia considerable de donde me encontraba. En mi sueño me pregunté en voz alta, en qué lugar del universo me encontraba, y de repente escuché una susurrante voz en mi cabeza diciéndome, creo que es Andrómeda. De hecho, Andrómeda fue una constelación que siempre me llamó la atención y de la cual me gustaba investigar en el mundo real. Es probable que por esa razón estuviera soñando con esta galaxia o constelación. El alivio de alejarme de esa experiencia abrasadora con el ente en el agujero era palpable, pero la incertidumbre sobre lo que me esperaba en el planeta negro aún se cernía sobre mí, y el misterio de estos portales interdimensionales continuaba siendo un enigma sin resolver en mi sueño lúcido. Hay que tener en cuenta que para algunos hacer un viaje de esta magnitud en un sueño lúcido puede ser algo impactante en sus vidas. Para algunos puede ser una experiencia traumática, para otros puede ser aterrador y para alguna otra persona, una experiencia de felicidad y placer. En realidad, no lo sabría con exactitud. Bueno, y continuando con mi viaje hacia el misterioso planeta de Andrómeda, todo comenzó de manera inusual. Flotando en el espacio, me concentré en la idea de dirigirme hacia ese lejano mundo. Para no despertar, estaba frotando y mirando mis manos en todo momento, repitiéndome que estaba en un sueño y así controlando a toda hora mis emociones para no despertar de esta curiosa experiencia donde quería saber a dónde llevaba el agujero del conejo, como dice el dicho. Sin saber cómo, de repente, comencé a moverme a través del vacío estelar con una velocidad sorprendente. El espacio a mi alrededor se estiraba y retorcía, creando patrones de luz y sombra que parecían danzar al ritmo de mis pensamientos. Mientras avanzaba, las estrellas parecían estirarse como si fueran hilos de luz que se desvanecían en la distancia. El tiempo y el espacio se distorsionaban a mi alrededor y experimentaba una sensación de movimiento sin fin. Podía sentir la energía espacial acariciando mi piel y un murmullo suave que me envolvía. Finalmente, después de lo que parecieron horas o tal vez segundos, llegué a mi destino. Me encontré flotando en el cielo oscuro y pesado del planeta de Andrómeda.
Las nubes negras se movían lentamente, como sombras líquidas y espesas, y me sumergí en su densidad como si de un pantano se tratara. La atmósfera parecía cargada de electricidad, y mis sentidos se inundaron con la extraña sensación de que todo a mi alrededor estaba vivo y vibrante. Al llegar por fin al suelo, cada paso que daba parecía resonar en mi cuerpo como un latido de corazón y sentía que mis piernas recibían dolorosas punzadas eléctricas al pisar aquel planeta. Los objetos y las personas que vi a lo lejos emitían una luz deslumbrante que me hacía entrecerrar los ojos. Todo estaba bañado en un resplandor dorado, como si estuviera en el centro de un eterno atardecer. Era un lugar de una belleza indescriptible donde no entraba la luz del sol, porque con la luminosidad del planeta en sí, ya era más que suficiente. Pude sentir como una paz y tranquilidad combinadas con un sentimiento de extrema curiosidad y euforia llenaban hasta el último rincón de mi cuerpo, envolviéndome, como si de viento se tratase. Fue en este punto que uno de esos seres de luz se comunicó conmigo mentalmente, recordándome que aún no era bienvenido en este lugar, sin decírmelo con palabras, solo con sensaciones inexplicables y sin saber cómo pude entenderlo en ese momento, como si se comunicaran por medio de telepatía sentimental. Dicho esto, sentí al instante una pesada sensación en la parte trasera del cuello, que me jalaba hacia atrás, sacándome inmediatamente de ese planeta. Su fuerza era abrumadora, y mientras me alejaba del planeta negro, pude sentir cómo la realidad se desdibujaba a mi alrededor. Las estrellas parpadeaban y se perdían en la distancia, y mi sueño lúcido se volvía cada vez más caótico. Finalmente, la velocidad era tan intensa que me desperté abruptamente, con el corazón latiendo con fuerza y la sensación de que había estado a punto de descubrir algo increíble dentro de mi ser. ¿Qué secretos ocultaban los demás portales que vi dentro del agujero negro? ¿Quién era ese ser dentro del agujero negro que irradiaba esa sensación de ahogarme en el océano con esa aplastante presión? ¿Qué ocultaba ese extraño planeta de nubes negras? ¿Y por qué me sacaron de ahí rápidamente? Pero aquí no termina todo. En el próximo video te contaré cómo reviví este sueño con una técnica de incubación de sueño lúcido, donde tuve que practicar varios meses para lograrlo. Espero que hayas disfrutado de esta emocionante aventura en el mundo de los sueños lúcidos. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en esta experiencia y nos vemos en el siguiente video.